Bienvenidos a Pasó y no te lo contaron, el podcast donde la historia se cuenta como nunca te lo enseñaron en la escuela. Aquí desenterramos los capítulos más raros, absurdos y sorprendentes del pasado, Desde guerras que duran menos que una canción hasta papas que fueron juzgados después de muertos. Con un estilo educativo, entretenido y con mucho humor, te contamos hechos reales que parecen sacados de una novela, pero que ocurrieron de verdad. Cada semana, prepárense para reír, aprender y decir, no puede ser que eso haya pasado. Y hoy tenemos una historia que parece un chiste, pero fue muy, muy real. La guerra más corta de la historia registrada. Así es. Hablamos de la guerra anglo-zanzibariana. Un conflicto que, empezó y terminó el mismo día, 27 de agosto de 1896. Y cuando decimos corto, es corto en serio, ¿eh? Duró apenas 38 minutos. 38 minutos. Sí. Probablemente menos tiempo del que, algunos tardan en decidir qué cenar. Increíble, es que suena a récord, no a guerra. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se resuelve un conflicto armado tan rápido? ¿Qué estaba pasando en Zanzíbar? A ver, Zanzíbar, que es un archipiélago en África Oriental, era un sitio estratégico. Imagínate un gran centro comercial de la época. Ajá. Especias, marfil y, lamentablemente, también un importante mercado de esclavos. Gran Bretaña tenía muchos intereses ahí. Claro. Y había establecido un protectorado en 1890, que suena te protegemos, pero en realidad... Ellos mandaban. Exacto. Ellos eran los que daban el visto bueno al sultán local. Decidían quién sí y quién no. El típico arreglo colonial, ¿no? Protección, pero con condiciones muy claras. Imagino que no todos estarían felices con eso. Para nada. Había una tensión constante. Sobre todo porque los británicos estaban presionando para abolir la esclavitud. Y claro, la economía local. Justo. La economía de la élite de Zanzíbar dependía mucho de eso. Era como tener una olla a presión ahí lista para estallar. ¿Y qué fue lo que hizo que explotara esa olla? ¿Cuál fue el detonante? Pues la chisca fue la muerte del sultán, el que era pro-británico, Hamad bin Tuwaini. Murió el 25 de agosto de 1896. ¿Así de repente? Sí, de forma muy repentina y, sospechosa. Muchos susurraban que su primo Khalid bin Bargash tuvo algo que ver. Ah, sospechas de envenenamiento y todo. Exacto. Se hablaba de veneno. Intriga palaciega total. ¡Wow! Y me imagino que el primo Khalid no se quedó esperando a que le ofrecieran el trono, ¿verdad? ¿Qué va? Ni un segundo. Khalid, que además no era muy amigo de los europeos, se autoproclamó sultán casi inmediatamente. ¿Así por las bravas? Sí. Y se atrincheró en el palacio con unos 3.000 seguidores. Fue un desafío directo, clarísimo a la autoridad británica. Un movimiento bastante arriesgado. ¿Y los británicos qué hicieron? ¿Cómo respondieron? Pues decidieron con un ultimátum, muy directo. Le dijeron a Khalid que tenía hasta las 9 de la mañana del 27 de agosto para bajar su bandera y salir del palacio. ¿O si no? O si no, atacarían. Pero Khalid, parece que cometió un error de cálculo tremendo. No se lo creyó. No, pensó que era un farol, que solo estaban amenazando. Hay una frase que se dice que dijo, no creemos que nos abran fuego. ¡Qué error! Subestimó bastante a los británicos entonces. Totalmente. Subestimó su determinación y, sobre todo, su capacidad militar. Hablemos de eso, las fuerzas. Imagino que la balanza no estaba muy equilibrada. Para nada. Los británicos desplegaron una flota moderna. Tenían cruceros, cañoneras, que son barcos más pequeños pero bien armados, infantes de marina muy entrenados y también soldados locales leales, los askaris. ¿Y del otro lado, qué tenía Khalid? Pues a sus seguidores, claro, pero armados con lo que pudieron encontrar. Rifles viejos, alguna ametralladora y hasta cañones que parecían de museo. No me digas. Sí, y lo más irónico es que algunas de las mejores armas que tenían eran regalos diplomáticos de los propios británicos, incluida la reina Victoria. No puede ser. ¡Qué ironía! ¿Y tenían alguna especie de armada en Zanzíbar? Bueno, tenían la joya de la corona, el HHS Glasgow. Era el yate real del sultán. Un regalo, ¿adivina de quién? Déjame adivinar. ¿Los británicos? ¡Bingo! Otro regalo británico. Era un barco bonito, sí, pero totalmente obsoleto para una batalla naval y apenas lo armaron para la ocasión. Era casi simbólico.
Vale, entonces llega la hora límite, las 9 a.m. del 27 de agosto. Khalid sigue en el palacio. Y como no se movió ni un pelo, a las 9:02 a.m., ¡pum!, empezó el bombardeo británico. 2 minutos después. No perdieron tiempo. Nada. El palacio, que era sobre todo de madera, empezó a arder y a derrumbarse casi de inmediato. La poca artillería que tenían los zanzibarianos fue silenciada rapidísimo. ¿Y el famoso yate Glasgow? ¿Intentó hacer algo? Lo intentó. Hay que reconocerle la valentía. Disparó contra uno de los cruceros británicos. Pero fue, bueno, un gesto inútil. Lo hundieron. Al instante, en cuestión de minutos, estaba en el fondo del puerto. Dicen que sus mástiles se quedaron asomando sobre el agua durante años, como un recordatorio bastante gráfico. ¡Qué imagen! Y mientras todo esto pasaba, ¿qué hacía Khalid, el autoproclamado sultán? Pues hizo lo más inteligente en esta situación: correr. Se escapó y consiguió asilo en el consulado alemán mientras su palacio ardía. Entiendo. ¿Y la guerra? Para las 9:40 a.m. más o menos, la bandera del sultán en el palacio había caído. El bombardeo paró. Fin de la guerra. O sea, 38 minutos en total, desde el primer disparo hasta el silencio. Exacto, 38 minutos. ¿Y las consecuencias de esta guerra relámpago? Pues fueron bastante desiguales, como te imaginarás. Para Zanzíbar, trágicas. Se calculan unas 500 bajas, entre muertos y heridos. ¿Y los británicos? Un solo marinero levemente herido, que además se recuperó sin problemas. 500 contra 1, es una desproporción brutal. Sí. Y esa misma tarde, los británicos instalaron a un nuevo sultán, Hamud bin Mohammed, que era mucho más, digamos, afín a sus intereses. O sea, se acabó la independencia real de Zanzíbar. Básicamente sí, fue el inicio de un dominio británico mucho más directo, y poco después, en 1997, bajo presión británica, se abolió formalmente la esclavitud en la isla. ¿Y qué pasó con Khalid, el sultán de los 38 minutos? Los alemanes lo ayudaron a escapar al continente africano. Vivió en el exilio durante años hasta que los británicos lo capturaron en la Primera Guerra Mundial. Murió bastante después, en 1927, en Mombasa. Vaya historia. Es realmente asombrosa. Más allá de lo corto que fue, es un ejemplo clarísimo de lo que llamaban la diplomacia de las cañoneras, ¿verdad? Totalmente. Demostrar el poder militar para imponer tus condiciones. Una demostración de fuerza imperial, muy contundente y en este caso extremadamente rápida. Y así llegamos al final de nuestro rapidísimo recorrido por la guerra más corta de la historia. Esperamos que esta anécdota bélica, más breve que un estornudo casi, les haya dejado pensando en lo impredecible y curiosa que puede ser la historia. Pero si les pareció increíble esta historia, esperen a escuchar la próxima. Porque en el siguiente episodio de Pasó y no te lo contaron, nos metemos de lleno en una cocina. Pero ojo, no para hablar de guerras, sino de desayunos legendarios. Ajá. Vamos a descubrir cómo un simple accidente en la cocina, o tal vez un despiste magistral, quién sabe, dio origen a uno de los alimentos más famosos de nuestras mañanas, los cornflakes. Fue pura chiripa, un error delicioso que salió bien. Bueno, prepárense para conocer la historia detrás de este invento tan crujiente, quiénes fueron los hermanos Kellogg que lo crearon y cómo un fallo culinario terminó cambiando para siempre el mundo de los cereales. Bel, y un último favor, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, con la familia o bueno, incluso con ese primo que todavía cree que la historia es solo un montón de fechas aburridas. Ayúdenos a que más gente descubra que la historia real a veces es mucho más loca que la ficción.